aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Quiero que lo tenga ahí. Es alentador saber por la Biblia que hay una clase de oración que produce poder. Quiero que estudiemos eso ahora. Esta clase de oración es la que todos debemos de desear practicar para ver el poder en acción. Si unas cosas yo deseo con mi alma, con mi corazón, como le decía en los otros estudios pasados, es llegar a comprender el valor que significa orar. Esa herramienta que cada vez que abordo un tema como este, que ya van unos 18, 20 temas, que es insondable innegablemente, puedo ver, hermano, cómo la verdad lo necesita el cristiano. Lo necesita aquel hombre y aquella mujer que conoce a Dios. Y yo creo que nos dejó esa herramienta para que podamos luchar y vencer. Y esta clase de oración que le voy a hablar es una de las que realmente necesitamos. El problema es que formar un hábito de oración fuerte y continuo no es nada fácil. No es fácil realmente, yo mismo lo he comprobado, que no es fácil formar un hábito continuo en la oración. Que cuando el individuo, la persona, el cristiano lo logra, entonces cambian las cosas. Recuerde que la oración cambian las cosas. Lo impresionante que yo miraba es que aunque no nos guste, escucha esto por favor, aunque no nos guste, no somos capaces de cambiar fácilmente. No somos capaces de cambiar fácilmente. Dios tiene que trabajar y a veces hasta golpear al individuo, al que ama. Golpearlo, digo, disciplinarlo, ¿no? Porque al hijo que ama dice que es castigado. Y a veces, hermano, incluso con eso, mire, no es muy fácil cambiar. Y la verdad es que yo creo que cuando empezamos a hacer hábito la oración, de ley se tienen que ver cambios en nuestra vida. Yo creo, hermano, que si comprendiéramos de verdad los grandes beneficios de la oración, hubiéramos orado más antes de ahora. Hubiéramos dedicado más tiempo en sacar tiempo para orar. Y eso es tremendo. Por eso cuando la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, quiero que vaya ahí, dice, es una de las oraciones más, o uno de los versículos más chiquitos en la Biblia. Dice, orad sin cesar. ¿Oyó eso? Está diciendo que debe de haber una perseverancia en la oración. Es decir, que por lo menos todos los días dediquemos 5 minutos, póngale. O el tiempo que usted pueda tener por las ocupaciones que tiene. Pero se lo aseguro que si ocupa 5 minutos, va a empezar a sentir cosas todos los días maravillosas. En otras palabras, es acá cuando dice orar sin cesar, es establecer una disciplina personal diaria para que la oración sea continua. O se la voy a poner más fácil. O para que usted tenga la idea de orar todos los días, puede poner una señal en su cuarto o en su cama o donde usted considere que puede orar. Y cuando vea eso, el Espíritu Santo le va a decir, hijo, ora. Yo he hecho eso en mi vida. No porque no me gusta orar, sino porque quería que todo el tiempo el Espíritu Santo me hablara. Anhelo eso, que todo el tiempo pueda yo, cuando vea, por ejemplo, tengo una silla en mi oficina donde estudio la palabra, que cuando yo entro automáticamente veo una almohada que tengo ahí y una silla, que esa almohada es para arrodillarse, para orar. Y como todos los días la veo,
Todos los días tengo que postrarme, porque eso me hace sentir algo maravilloso y precioso. Cuando llego quizás preocupado porque llevo un tema en la cabeza y tengo que anotar que me siento, de repente voy a comenzar a escribir y viene el flash del Espíritu. Ahí está la almohadita. Antes de que empieces a estudiar, quiero que te postres. Ay, voy yo para allá obedientemente, hermano. Y así, de esa manera, he desarrollado en mi vida por años el estar pendiente de eso. Había un hogar, lo aprendí porque había un hogar en los Estados Unidos, había un hogar que tenía una silla en su casa, lo leí en algún lado, y esa silla, el que se sentaba en esa silla era porque iba a meditar delante de la presencia de Dios, y estaba la silla ahí, y nadie se sentaba, solamente se sentaban para meditar o para orar. Era como un patrón que ellos mismos habían hecho, como para que la oración sea, hermano querido, el pilar, porque la oración ha sido la columna vertebral desde el principio de la iglesia. Y nosotros anhelamos, yo creo que usted lo anhela de seguro, que la oración de poder se produzca en nosotros. Hemos visto el poder en actuar. Yo he visto, hermano, Dios en su misericordia me ha usado de muchas maneras. He visto como un paralítico se levanta, he visto cánceres sanados, he visto casi muertos resucitados, he visto cómo Dios se ha glorificado. Pero yo quisiera algo continuo también, que cuando yo lo necesite realmente pueda, en el nombre poderoso de Jesús, ver, hermano, ese poder en acción, mucho más abundante. Porque eso sí, debo decir que para que de verdad oremos, escuche esto, debemos de aprender a desear la oración. Debes de aprender a desear, como cuando usted desea un plato de algo especial. Usted debe de aprender a desear la oración. Incluso mire, para orar como requiere las Escrituras, ha de crearse un gran deseo de hacerlo. Que usted tenga un deseo de hacerlo, porque cuando tú descubres el beneficio y crees que el hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, cuando tú crees que eso te va a traer beneficios, automáticamente el Espíritu está contigo, ayudándote para que cuando te acuestes estés pensando en la oración. Por ejemplo, estés pensando: gracias, Señor, bendice mis sueños en esta noche, y bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposo, a mi esposa, o si no tiene, a mi novia, a mi novio, o si no tiene novio, bendigo a la iglesia, a mi pastor, bendigo mi vida, bendigo, Señor, mi entendimiento, bendigo todo, oh Padre Celestial, lo que me rodea, a mis padres, a mis tíos, los bendigo, Señor, que les vaya bien, que en el nombre de Cristo Jesús tú los trates, aquellos que están mal, oh Dios, visítales en el nombre de Jesús y obra en ellos para que vuelvan otra vuelta al camino, aquellos que están caídos, aquellos que están apartados, Señor, que en el nombre de Jesús. Ya es como que automáticamente el Espíritu empieza a ponerte esas palabras para que tú puedas permanecer en una continuidad. Entonces esto es muy fundamental entenderlo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener ese gran deseo de orar? Yo creo que para eso debemos de comprender los beneficios eternos primeramente y los temporales de lo que hay encerrado en la oración. Debemos de entenderlo, comprenderlo, lo que encierra eso. Lo tremendo es que la Biblia habla de hombres con las mismas pasiones de nosotros, que descubrieron la oración que produce poder. Ya sabe usted que hemos hablado de distintas clases de oración que existen y hay. Pero hay oraciones de poder que podemos ver nosotros en hombres comunes y corrientes como nosotros, que los menciona la Biblia. Por ejemplo, Moisés fue un hombre que tenía poder en la oración, porque fue capaz de hablar con autoridad
Porque la oración tiene ese matiz también de que a medida que vas ejercitándola, entonces tienes más poder contra el enemigo. Porque como dijimos, la oración hace huir a la tentación. Ese es el único medio que hace huir a la tentación. Porque lo dice la Biblia. Entonces, esto es tremendo porque cuando Moisés empezó a descubrir esa herramienta, empezó a tomar una autoridad tremenda. Claro, eso tuvo que aprenderlo cuando salió de Egipto. No es que, hermano, es sencillo de la noche a la mañana. No, tuvo que aprenderlo. Hay cosas que tenemos que aprender. Por eso dice, enséñanos, Señor, a orar. Queremos aprender, le decían los discípulos, a orar, porque ellos miraban lo extraordinario de nuestro Señor. Y a medida que usted esté estudiando con nosotros estos estudios, usted se va a ir dando cuenta que va a empezar a aprender a orar. Porque es claro, como dice aquel versículo, vosotros no recibís porque no sabéis orar. Quiere decir que hay una clave, hay un secreto que está encerrado en la oración. Entonces, cuando Moisés cambió su vida normal a una vida de oración en el desierto, él oraba y las plagas venían sobre Egipto. ¿Se acuerda que él oraba, hermano? Dios mío. Y cuando el Señor los libera, los está liberando de Egipto, ¿se acuerda que llega a la orilla del Mar Rojo? Y el Señor le dice, empieza a clamar Moisés. Y el Señor dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Extiende la vara y el mar se va a abrir. Toma la autoridad si te la estoy dando. Entonces Moisés entendió lo que Dios le estaba diciendo y tomó autoridad y el mar se abrió, hermano. Imagínense. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Él vio cómo aquel mar se abrió. Ahora, ¿cómo adquirió Moisés su poder en la oración? Lo hizo mediante una vida de oración en el desierto. También Josué, por ejemplo, vio la poderosa mano de Dios obrar a través de su vida, hermano. Él vio cómo cayó Jericó y los 31 reyes de Canaán. Era un hombre que había aprendido realmente ese secreto. La pregunta, ¿cómo adquirió Josué tanto poder con Dios? De seguro lo había aprendido a orar. Moisés había aprendido cómo oraba porque él era un discípulo que nunca se apartó de Moisés. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras Moisés oraba en el monte allá arriba, Josué pasaba la noche al pie del monte orando, esperando a su líder, esperando a Moisés. Mientras el pueblo, dice la Biblia, estaba allá, hermano, haciendo relajo, el discípulo estaba esperando a su cobertura. Estaba ahí a los pies, hermano, del monte de seguro orando porque Moisés estaba arriba 40 días. Entonces, creo que él aprendió. En otras palabras, él fue un discípulo que aprendió bien lo que le transmitió su cobertura. Por eso cuando le llegó la hora de partir a Moisés, Dios tenía preparado a su discípulo fiel que había aprendido y conocido la oración que producía poder. Porque esa oración produce poder. Otro hombre que miraba yo en la Biblia que aprendió y conoció la oración que produce poder fue David. Mire, su entrega lo llevó a experimentar el poder de Dios, el poder que produce esta clase de oración. Ese fue otro hombre que aprendió eso. ¿Por qué? Porque David, mire, tenía una relación bastante fuerte como para no matar a Saúl cuando se le presentó la oportunidad. Se lo aseguro que si David no hubiera tenido una profunda relación fuerte con Dios, mata a David. Pero él tenía una profunda relación, a Saúl. Él tenía una profunda relación con Dios. Él era un hombre que amaba a Dios.
Y él sabía que cuando se descuidaba, entonces se le pelaban los cables. Por eso cuando un cristiano se descuida de la oración, se le pelan los cables, hermano. Estoy hablando de usted y de mí. Cuando se descuida de orar, entonces no puede procesar pensamientos. No puede, porque la oración incluso hasta lo estabiliza a uno para pensar bien. Dice, hijo, mira, te estás poniendo medio carnal, tranquilo. Dice uno, ay, Señor, de verdad, y perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque cuando tú pierdes eso, porque a veces en la vida normal pasa eso, porque le pasó a ellos también. Por eso cuando leemos todo lo que sucedió en su vida de David y todo el poder que emanaba su reinado, podemos deducir que su fuente más profunda era la oración. El hecho está que pasó, hermano, un día pasó 7 días tirado, orando, sin comer, sin beber agua, sin nada, porque quería un milagro él. Ahí no lo vio, por supuesto, pero porque era un trato diferente que Dios tenía con él. Quiere decir que hay momentos que cuando hay un trato que Dios tiene, tú lo vas a comprender en el tiempo. Es decir, hay cosas que yo le he pedido, tú le has pedido y no han sucedido. Entonces tú debes de comprender en el tiempo, debes de comprender, no sucedió, tengo que ir a otra cosa. Como David. David, ¿verdad? Usted se acuerda, había pecado con Jezabel, con aquella mujer, y le dio un hijo, ¿verdad? Creo que con ella. Y de repente, hermano querido, el hijo estaba enfermo, a muerte. Y él se tiró, hermano, y dijo, yo tengo en el nombre del Dios de los ejércitos, y yo sé que Dios oye la oración. Y se tiró, hermano, en el piso. Y todos los sacerdotes lo miraban, hermano, lloraba, gemía, estaba a moco tendido, hermano. Un día, 2 días, y todos los sacerdotes lo miraban que no se movía, estaba allí, hermano, tirado, llorando al Señor. Padre, sana al hijo, Padre, sana a este muchacho, Señor, en el nombre tuyo, Padre, tú tienes el poder, yo he visto tu poder. Y el Señor callado, hermano. Y los sacerdotes afligidos. Y decían, Dios mío, qué bárbaro. Y de repente, al 7º día, ¡pum!, se muere el niño, hermano. Y los sacerdotes estaban pero pálidos, porque decían, Dios mío, si cuando el niño estaba enfermo, David estaba afligido, angustiado del alma, ¿cómo será cuando le digamos que se murió? ¿Qué actitud tomará? Se matará, se tirará del palacio. Y David, viéndolos así, porque los miraba de vez en cuando, entendió que el niño había muerto. Entonces se levantó, se fue para su cuarto, se metió, hermano, allí al baño, se bañó y todas las cosas. Y los otros decían, se está ahogando, se está ahorcando, ¿qué estará haciendo? Entró ahí, salió ya bien vestido y todo eso, y vamos a trabajar, Señor. ¿Y cómo? David, ¿murió tu hijo? Sí, le dijo. Yo lo que buscaba era que resucitara, o que Dios lo salvara, perdón, o que Dios lo sanara. Pero ahora fue así, esa fue su voluntad. Pero eso sí, le dijo, él no puede venir a mí, pero yo sí estoy seguro que cuando me vaya, voy a llegar a él y nos vamos a ver con él, aleluya. Y ahí se levantó. Note usted que uno debe de entender el momento específico, porque hay cosas que tienes que ponerle en oración y ponerle un tiempo. Si es una cosa grosa que vos querés que se complemente, y si no se complementa, entonces vamos a otro punto. No te quedes ahí, porque te va a frustrar, te va a sacar del evangelio, vas a estar fuera, incluso hasta te vas a enojar con Dios. Hay gente que se enoja con Dios, como que Dios tuviera la culpa, y la culpa no la tiene Dios, siempre la tenemos nosotros, lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Me entiende? Entonces él experimentó el poder de la oración también en ese punto. Entonces eso nos da una enseñanza también, que a veces hay cosas que el Señor va a decir,
Es el tiempo ya. Vamos a otra cosa. Entonces, cuando leemos todo lo que sucedió en su vida, es tremendo. Otro que descubrió la oración que produce poder que yo miraba era Elías. Elías fue un profeta de Dios que vivió en uno de los peores tiempos de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se había ido en pos de adorar a Baal, adorar a otros dioses que el Dios había prohibido. En Éxodo 20 había dicho: no tendrás otros dioses, ni los adorarás, ni los venerarás, sino solo a mí. Ellos dicen: yo soy el Dios fuerte, celoso, que visito las maldades sobre los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios celoso. Él le gusta que solo a Él le brindemos la adoración. Lo tremendo es que Elías sabía de la oración que produce poder. Este sí sabía bien, mano. Y por eso desafió a 850 profetas de Baal y de Acera. ¿Se acuerda usted de eso? Los desafió. Eran 850 profetas. Y dijo: bueno, ustedes que son más, dijo, vamos a ver quién es el Dios verdadero, o el que tienen ustedes o el que tengo yo. Vamos a ver quién, si el Dios que tienen ustedes baja fuego del cielo, ese es el Dios que ustedes, oiga, eso hay que pararse así. Hay que tener una relación con Dios así. Vengan, dijo, hagan ustedes el altar primero. Y empezaron a hacer el altar, hermano. Bueno, dijo, gloria a Dios, oren. Y dice que aquellos pasaron todo el día orando, hermano, y nada, el Dios no los escuchaba. Y ahí Elías se burlaba de ellos, de Dios. ¿Dónde está el Dios de ustedes? ¿Se fue de vacaciones o qué? Y aquellos se pegaban, se golpeaban, se laceraban. Cero, hermano. Bueno, dijo, está bien. Ya estuvo, dijo, el Dios de ustedes. No pasó nada. Ahora tráiganme a mí, dice, 12 fuentes de agua, échenselo al altar. Eso es para que vean que no era un milagro, o era magia, o era algo de circo, ¿eh? Y le echaron agua al altar y clamó y cayó fuego del cielo. Poder de Dios manifestándose, hermano. Lo sorprendente es que cuando leemos la historia de Elías, vemos el poder que tenía. Pero ¿de dónde se originaba el poder que tenía? Se originaba de Dios, porque era un hombre de oración. Podemos descubrirlo en la Biblia, un hombre de oración, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces se metía en comunión con Dios muchos días en los montes, y tal vez pasaba horas orando allá en el monte, metido con Dios. No hay cosa más bonita que ir a la soledad, pero con Dios, con el Espíritu Santo. Porque si tú vas a la soledad, si tú vas a solas a un lugar y no vas bajo la guianza del Espíritu Santo, demonios pueden incubar o pueden engañar. Porque uno va a la soledad siempre, porque uno abre su mente, siempre debe de ir en comunión con Dios, en comunión con el Espíritu Santo, para que Él te ayude a ordenar tus pensamientos. Nunca te vayas solo sin el Espíritu, porque mire, vas a ser un plato favorito para los demonios. Siempre la soledad ha sido buena, porque el Señor Jesús lo practicó muchas veces. Se iba solas a orar, y yo lo he practicado por toda mi vida, hermano. El pasar horas, días solo con el Señor, estudiando la Biblia, orando, estar solo en este ambiente maravilloso que es el estudio de la palabra, en comunión con Dios, metido con el Señor, pero con el Espíritu Santo. Y allí es donde Dios puede obrar en uno poderosamente. Entonces él se metía en comunión a los montes. Aparte, ha de haber tenido sus altares en los montes para buscar a Dios, porque antes se hacían altares de piedras. Donde quiera que llegaban los patriarcas, ya sea Abraham, Jacob, este varón Elías, levantaban un altar, y allí en ese altar estaban y adoraban a Dios y buscaban a Dios, hermano. Y nosotros, como le digo, debemos de tener nuestro altar, debemos de tener un tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque de ahí
se lo arrebataron en un torbellino. ¿Se acuerda? De los montes se lo levantaron a Elías hacia los cielos, hermano. Aparte, los profetas, que había un montón de profetas que lo conocían, siempre lo buscaban en los montes. Él decía, no, ese está en el monte, de seguro. Si ustedes lo quieren encontrar, allá está en el monte, hermano. Había hecho sus cuevitas ahí para buscar a Dios. Incluso, mire, con la oración que produce poder, la Biblia registra que Elías cerraba el cielo para que no lloviera. Mire, adquirió tanto poder en la oración, pero tanto poder, que él decía, hermano, y tanta autoridad que había recibido por parte de Dios, que él decía, por mi palabra no llueve por 3 años y medio. Por mi palabra, ahora que llueva. ¡Hala, hermano, qué tremendo! ¿Qué autoridad le había dado Dios? Pero ¿cómo había adquirido esa autoridad? La había adquirido por delegación en la oración que el Padre tenía con él. Mira, allá en 1 de Reyes 17, quiero que vaya usted conmigo, vamos a leerlo para entender. Versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, oiga, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Wow, qué tremendo yo. Por la palabra de mi boca no va a llover. ¿Oyó eso? Quiere decir que Dios le brinda autoridad, le brinda a sus siervos la facultad de decir una palabra, y si la cree, se realiza. Note. Claro, alguien puede decir: oh, hermano Franklin, pero Elías no tenía las pasiones y tentaciones como las tenemos nosotros. Lo tremendo es que sí las tenía, y era peor a veces que nosotros. ¿Por qué? Porque se deprimía mal cuando dejaba la oración. Cuando dejaba la oración se pegaba unas deprimencias, hermano, que hasta deseaba morirse. Usted léalo en la Biblia. Vamos a leer un versículo en Santiago para que se ubique, y después vamos a leer en Reyes. Pero mire cómo dice Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Oyó? Por la palabra de él. Y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oiga eso, por favor. Note la autoridad que logró adquirir a través de la oración. Dios mío, hermano, es que eso es maravilloso. Aunque usted no lo crea, pero no me importa que no lo crea, la verdad que no me importa. Pero y un día me recuerdo yo, que hermano, que iba a predicar a un lugar en Los Ángeles, California. Iba en mi auto ahí bien cheineado, así como estoy aquí, bien trajeado, solo que era de blanco iba, hermano. Y se vino una tormenta, pero de esas tormentas diluvianas. Dios mío, se me rompe la goma, la llanta. Se me rompe, hermano. Dios mío, la lluvia ahí, la digo yo. ¿Cómo cambio? Tenía que llegar a la iglesia, a una iglesia que iba a predicar. Y de repente, dije yo, volteé a ver así para otro lado, que no me viera el que iba manejando conmigo, porque alguien iba conmigo. Y dije: cállate, voy a orar, le digo yo. Y dije: si le cuento a este, es capaz que duda y no va a pasar nada. Pero me volteé así para el cielo y me recordé del pasaje que le dijo el Señor: tormenta cesa. ¿Se acuerda? De aquella tormenta. Entonces, Señor, así como tú dijiste en el nombre poderoso tuyo, tormenta, te digo ahora, cesa en el nombre de Jesús. Hermano, literalmente delante de la presencia de ese Dios que me está escuchando acá en este momento, se quitó la lluvia, pero en segundos.
Cuando dije, terminé la oración, ¡pum! Se quitó la lluvia y empezó a salir, se abrieron las nubes y el sol empezó a caer en mi zona, hermano. Ahí me bajé y dije, Dios, hasta yo me asombré, hermano. Ahí me bajé, cambié la rueda, la llanta y todo eso y me fui, pero impactado, porque eso quiere decir que hay momentos de unción en donde tú debes de soltar la palabra creyéndola. Y entonces puede suceder lo que tú anhelas, lo que tú deseas. Allí el poder de Dios se manifiesta. Eso yo lo he visto. He visto cómo el Señor se glorifica. Incluso en mis hijos he visto sanidades extraordinarias, declarando una palabra, hermano. Porque yo sé que a nosotros nos cuesta hacer ese tipo de actos. Pero lo maravilloso es que usted puede ver en la Biblia de que estos hombres eran semejantes a nosotros. Pero note, por la palabra de mi boca, dice acá. Lo tremendo es que si las tenía en gran manera este hombre y se deprimía, hermano, cuando dejaba la oración, ¿cuánto más nosotros si dejamos la oración? Aquí por ejemplo podemos ver también que cuando activaba la oración Elías de poder, era tremendo. Porque él la activaba y a veces se desactivaba. ¿Se acuerda usted? Quiero citarle otro versículo porque lo triste era que cuando se deprimía, porque este sí se deprimía, hermano. Yo creo que aquí hay muchos como yo nunca me he deprimido. Bueno, en cierta manera yo desde que me convertí realmente a Cristo no sé qué es una deprimencia tóxica en mi vida. Es decir, no sé qué es deprimirse en realidad. Me he sentido triste porque hay una deprimencia que se le llama bajón. El bajón es porque te sucede algo duro, difícil o una traición o algo. El bajón solo dura 2 o 3 días. Te dura el bajón. Esa es una deprimencia que es un bajón que le pasa a uno, ¿verdad? Pero debe durar 2 o 3 días, 4, póngale. Y de ahí vuelves en sí de nuevo. Cuando hay un problema es cuando la deprimencia empieza a durar semanas o meses. Ahí sí está grave, porque ahí uno debe de saber de que hay que despertar rápidamente, porque ahí un espíritu inmundo puede incubar y llevarte quizás a deprimirte y hasta sacarte de la iglesia. Y ahí sí está grave la cosa. Y ahí sí hay que ministrarse lo más pronto posible. Porque cuando se deprimía Elías era vulnerable. Era débil a los ataques del enemigo. Mire, el hombre que destruyó 850 profetas de Baal y bajaba fuego del cielo, era vulnerable cuando no tenía vida espiritual. Es decir, cuando tú no tienes oración, eres vulnerable. Primera de Reyes, mire cómo dice Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Mire esto, por favor. Vamos a leer, mire lo que le pasó a Elías. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Oiga eso, por favor. Ahí se chifló, hermano. En el desierto, vino el desierto y se le chiflaron los cables, se le pelaron los cables. Note, yo no soy mejor. Y hermano, y en verdad que no era el mejor, porque habían como 7,000 que no habían doblado sus rodillas. Pero lo que trato de decir es de que mire hasta dónde puede caer un hombre tremendo de Dios cuando deja la oración. Claro,
Mire, aquí vemos que era semejante a nosotros. Eso sí, de seguro que no era la amenaza de una simple mujer. No, porque esta Jezabel era terrible. Yo creo que a lo que tuvo más temor por dejar la oración fue a la potestad que manejaba Jezabel. Porque a Jezabel la podía haber destruido, pero esa mujer tenía una potestad tan terrible que él a quien vio fue a la potestad más que a la mujer. Y ahí fue donde, hermano, dijo: Dios mío, qué tremendo es esto. Pero él podía vencer, pero como se puso carnal, ahí perdió el poder de esa oración. Eso sí, esto nos enseña que cuando dejamos la oración continua por las circunstancias de la vida, vuelve la duda. Ahí te vuelve la duda cuando dejas eso. Te vuelve el temor. La carne toma más control y dejamos de confiar en Dios. Ahí dejas de confiar en Dios y empiezas a ver las cosas distintas, empiezas a cuestionar, y el enemigo te alimenta. Sí, seguí, no hay problema. Sí, no, mira, vos tenés razón. Y hermano, el desierto. Ahora, el ejemplo más grande de la oración que produce poder es Jesús. ¿Por qué? Porque Él dedicó mucho tiempo a estar con el Padre en oración. Él dedicó mucho tiempo, hermano. Mire, la Biblia registra que Jesús pasó periodos en oración a solas y platicando con el Padre. Y yo creo que nosotros, cuando tengamos la oportunidad, podemos sacar momentos en nuestra casa o antes de dormirnos o levantarnos más temprano cuando los niños están durmiendo, porque así podemos tener una soledad mejor con el Señor. O cuando ya se durmieron, tratar de meditar, y eso es muy saludable. Ahora, si nosotros nos sentimos cansados de las ineficaces oraciones que oímos salir de nuestra boca, yo creo que ha llegado el tiempo de pagar cualquier precio a fin de conseguir entrar a una nueva dimensión de poder, de oración. Dice: yo voy a pagar cualquier precio, no me importa, pero yo de hoy en adelante, Señor, quiero meterme contigo. ¿Por qué le digo esto? Porque no hay razón para que en las iglesias de Cristo no hayan milagros, o para que los pecadores no sean atraídos por el Espíritu Santo. No hay razón, porque la oración produce ese poder. Y yo creo que estamos entrando, si usted capta verdaderamente este estudio de la palabra del Señor, su vida cambiará para siempre. La oración cambia las cosas, cambia tu contorno, cambia lo que tú quieres que cambie. Pero si a ti te está hablando Dios, eres tú el que debes realmente ponerte las pilas. No tratar de decirle a otro: ojalá le hable al hermano. No, eres tú y yo el que debemos ser impactados para que podamos ver los milagros de los deseos, de los sueños, de los anhelos que tenemos. Decir: Señor, yo quiero ver el milagro en mi hijo, en mi hija, en mi esposo, en mi esposa, o en quien quieras tú. Yo quiero verlo en el nombre de Jesús. Pero debe tomar autoridad. ¿Sabe por qué? Porque Dios, aquí le voy a citar un pasaje, pero antes de eso, esto que le estoy diciendo, que debemos de ver cosas maravillosas, también necesitamos que los hijos apartados se arrepientan y vuelvan en sí. Si hay hijos apartados, van a volver en sí en el nombre de Jesús, tomando autoridad en la oración. Porque eso es lo que quiso decirnos el Señor a nosotros en los evangelios. Claro, esta clase de oración, ya vamos a ir ahí, es la clave para que el poder de Dios se manifieste alrededor nuestro. Lo más alentador que yo miraba es que la oración que produce poder se halla al alcance de todos los que están dispuestos a pagar el precio. Todos los que están dispuestos a pagar el precio. Está al alcance esta oración. Eso sí, para adquirir este tipo de poder vamos a tener que cambiar nuestra actitud en nuestra oración. Es decir, cambiar nuestra actitud. Porque si no cambia nuestra actitud en la oración, entonces vamos a seguir como personas religiosas. Ahora, en Mateo capítulo 11, mire esto que le quiero mostrar.
hay una declaración que es revolucionaria en cuanto a la actitud que necesitamos para producir poder espiritual. Ahí me impactó y quiero que lo veamos primeramente acá en Mateo capítulo 11, versículo 11, que dice así. Oiga, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Escucha esto por favor, aquí hay una revelación tremenda. ¿Cómo podría un hijo, la pregunta, cómo podría un hijo de la gracia llegar a ser más grande que Juan el Bautista, que era un ángel que venía del cielo? Lo dice la Biblia, que era un ángel, Zacarías. ¿Cómo puede ser más grande un hijo de la gracia que Juan el Bautista? ¿Usted sabía quién era Juan el Bautista? Tremendo, hermano. Mire, en el versículo 12, el Señor revela la actitud que debe de tener aquel que desea adquirir poder espiritual. Porque dice así: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El evangelio de Cristo, porque Él es el reino de los cielos. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Oyó? Primero hay que aclarar que la violencia que debo de manifestar aquí, o la que está hablando el Señor, es contra el enemigo, no contra el hermano o contra la hermana. Es contra el enemigo, que es el que incuba pensamientos negativos para desunirnos, para dividirnos, para que no tengamos coloquio. Él es el único que lo hace así, porque eso es lo que él pretende. Pero ahí tenemos que usar violencia contra él. Pero también note que se necesita una seria agresividad para poseer las bendiciones del reino. En otras palabras, en otro ángulo de este versículo, porque tiene muchos ángulos, pero en otro ángulo de este versículo se requiere una dedicación violenta a la oración para que el poder de Dios venga a nuestra vida. Es decir, hay momentos que debemos ser violentos en la oración, tomar autoridad, que en el nombre poderoso de Jesús toda cosa que esté sucediendo, ay hermano, cuando tomamos violencia en la oración, es tremendo. Tiene que ser violento en la oración. Señor, en el nombre de Cristo, tomar la autoridad contra todo poder de las tinieblas. Si es que te esté estorbando el temor, diga: en el nombre poderoso de Jesús, toma autoridad. Y aquí, en el nombre de Cristo, se manifiestan los ángeles y la presencia de Jesús. Yo me recuerdo, hermano, a mí me enseñó el Señor eso sin saberlo. Ahora me estoy acordando, porque tuve que usar la violencia en ese caso cuando vine a Cristo, que tenía un temor diabólico tremendo, que no podía ver la oscuridad. Me metí a la oscuridad porque, hermano, el Señor me sacó me sacó de un temor diabólico terrible, que yo no podía ver la oscuridad. Temblaba, era como un enfermo. Me recuerdo cuando me convertí a Cristo, entendí que tenía autoridad, hermano. Y me iba a la oscuridad, me metí en el nombre temblando, porque desde niño no la podía soportar, porque el diablo desde niño me destruyó la vida, me destruyó mis sentimientos, mi almita, mi espíritu, me hizo pero pedazos, hermano. Me metió un temor diabólico, pero como usted no puede imaginarse, quiso destruirme, llevarme a la muerte, mire. ¿Para qué? Algún día tengo que contar mi testimonio, hermano. Pero fue tremendo, se lo digo. Me atormentaba, demonios me atormentaban a mí, pero horrible. Y yo los miraba literalmente, miles que me atormentaban. Y yo lloraba y no sabía cómo resolver esta situación. Pero cuando me convertí a Cristo y me dijeron que tenía poder del Espíritu Santo, entonces me metí a la oscuridad, solo me iba a los lugares en el nombre con el Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesús, tu espíritu inmundo, y sentía la presencia diabólica, pero como usted no puede imaginarse, hermano. La sentía, pero palpante.
Caminaba y sentía que los demonios iban detrás de mí, hermano, horrible, que queriéndome atormentar. Pero decía, no, en el nombre de Jesús nunca más me vas a atormentar, inmundo, porque de hoy en adelante Cristo Jesús me ha salvado, me ha limpiado, y la sangre de Cristo está sobre mi vida, y en el nombre, así fue que vencí. Así fue que vencí. Y en los primeros meses de mi conversión, Dios mío, no podía dormirme si no adoraba y cantaba a Dios. Solo así yo me podía dormir cantando, adorando. Solo así quedaba hasta que me cansaba de adorar y de orar y de bendecir a Dios. Solo así pude encontrar la liberación completa. Cuando encontré la liberación completa, entonces me dediqué a perseguir a Satanás. Voy a atormentarlo yo a él, porque él me atormentó mucho a mí. Por eso cuando yo tengo problemas así, yo me levanto y lo atormento en el nombre poderoso de Jesús, y me enfrento en visiones, en sueños. He tenido encuentros pero tremendos con demonios y los he hecho pedazos, hermano, porque siento como ese desafío que un día él hizo bolsa mi juventud. Claro, no tanto, porque hasta los 16 años y medio duró. De los 11 años hasta los 16 años y medio me hizo pedazos. Pero cuando encontré ese poder, esa seriedad que debo de tener, es decir, esa seria oración que debo de aplicar, esa agresividad. Porque hay momentos que debes de aplicar agresividad. Cuando te sientas así, que empiezas a apagarte, o que el enemigo empieza a confundirte, o que empieza a entristecerte, o que empieza, hermano, a querer sacarte o a querer voltearte, allí sea agresivo con él. Si el nombre de Jesús, inmundo, a mí no me vas a venir con tanto cuento, y así párate. Háblale y levántate. Y si tienes sueños tremendos, levántate en ese momento. No te quedes medio así, porque te puede estorbar, porque no estás consciente. Cuando tengas guerras, peleas, levántate, sé consciente nada más y ve y camina si es posible, para que puedas guerrear bien. Porque si te quedas dormido otra vez, el pensamiento viene y te hace bolsa. Pero si te vuelves a despertar bien, o lávate la cara y te pones en marcha, ahí vuelve otra vuelta la paz. Porque el enemigo es astuto. Entonces, cuando yo veo acá, ¿verdad? En este ángulo de la palabra, es que tenemos que ser violentos. Eso sí, por deducción bíblica y por siervos que han experimentado todo el poder de la oración, dicen que para adquirir ese poder lleva mucho tiempo. Eso es verdad. Para adquirir ese poder lleva mucho tiempo, porque necesitas una dedicación. Dedicarte a eso. Por eso necesitamos disciplina. Disciplina en la oración, o sea, estableciendo una prioridad total en ella. Una disciplina, ahí sí necesitas una disciplina. Decir, Señor, quiero disciplinarme, porque a veces el cristiano es indisciplinado, es desordenado. Por eso es que a veces no se puede aprender mucho, porque eres desordenado. Yo aprendí en el Señor a ser ordenado, a ser disciplinado. Quiere decir, cuando me pongo a una cosa, hasta que la termine, no me importa otra cosa que eso. Yo soy muy ordenado en todas las cosas. Yo puedo saber en dónde están mis cosas hasta con los ojos cerrados. Y le he enseñado a mis hijos chiquitos a que no toquen realmente ahí. Incluso Jeffrey ya aprendió bien acá, que mi oficina él no toca, pero mire, nada. Y están todos los lapiceros ahí, que me podía manchar todo lo que sea así, pero no, va a manchar a otro lado. Pero esa oficina, él sabe que el día que la toque también va a cobrar. Pero no, yo le he enseñado a él, esto no se toca. Y cuando él va a tocar, digo, aquí no se toca, aquí papá trabaja. Y esto no se toca, porque esto es donde tu papá trabaja y busca a Dios. Y hermano, como que su espíritu lo ha entendido tan perfectamente, que va a la oficina, llega ahí, agarra otras cosas que puede estar alrededor, pero ahí no toca absolutamente nada. Entonces uno debe de aprender a ser disciplinado, porque la disciplina, pero tiene que ser una disciplina personal. No puedes, a veces una disciplina no se le puede inculcar a otro, porque tiene que venir por vía personal, ¿verdad? Porque si no caemos en legalismo.
Entonces, la disciplina es algo que es fundamental, incluso en todo. Hay gente que, hermano, no es tan disciplinada y a veces los calcetines los tira por allá, los calzoncillos por el otro lado, y a veces anda buscando dónde están los calzoncillos, dónde están los calcetines, sin palabras, o no. Pasa así, ¿dónde está lo otro? Y busca el calcetín por el otro lado y ahí viene con un calcetín de uno y con un calcetín de otro porque no lo encontró. O tira todas las cosas. Yo creo que eso, hermano, debe uno disciplinarse, porque se le va a hacer más fácil la vida. Eso yo lo aprendí en el Evangelio, lo aprendí. Incluso mis herramientas, me encantan las herramientas porque yo trabajé mucho con herramientas, todo ordenado y yo sé dónde están. Pero yo tenía un trabajador allá, y termino con esto, tenía un trabajador allá en los Estados Unidos que trabajamos juntos y yo el jefe, pero desordenado como no había otro, hermano. Y lo observábamos con un americano que era bien disciplinado y me decía, mira, te voy a mostrar cómo es la cultura a veces de ustedes, me decía. Ajá, le decía, ¿ves este hombre que está trabajando con nosotros? Mira, lo voy a mandar para allá. Y lo mandaba y hace esto, quiero que hagas este trabajo, hace el trabajo. Y era desordenado, una herramienta por allá, otra tirada por allá. Y después el americano le decía, solo para mostrarme a mí, decía, hey, pasame el alicate, decía. Y aquel buscaba por todos lados dónde está el alicate, no lo encontraba. Me dice, porque él es desordenado. Entonces, tú cuando trabajes, agarra esta herramienta, aunque te cueste llevarla a este lugar, dejarla acá y todas las herramientas acá, y va a ser más fácil para que tú puedas encontrar y trabajar mejor. Lo mismo es en el Evangelio. Si uno logra tener una disciplina en la oración, vas a ver que tu vida cambiará para siempre. Cambiará para siempre porque tienes una disciplina. ¿Por qué usted cree que las disciplinas de las doctrinas orientales, hermano, aunque muchas de ellas erradas en toda la dimensión de la palabra, tienen una disciplina en las comidas, en esto y en lo otro? Y el enemigo, lógicamente, se aprovecha mucho en eso, porque esto no tienen el Espíritu Santo. Y cuando no se tiene el Espíritu Santo es peligroso, como les decía, entrar a ese tipo de disciplina. Bueno, pero salgamos de ahí. Entonces, por eso necesitamos disciplinas en la oración, estableciendo prioridad total en ella. Eso sí, hay que tener en cuenta, yo termino, que muchas cosas se van a atravesar, escuche, alrededor nuestro para impedir que dediquemos el tiempo necesario. Se te van a cruzar pero un montón de cosas para impedir incluso que no vengas al culto, que no ores. No sé si le ha pasado, le voy a poner este ejemplo y yo sé que usted me va a entender. No sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado, de seguro que sí. Cuando uno ora, ya va al tiempo de oración, ahí se acuerda de muchas cosas. Se acuerda que dejó la estufa encendida. Se acuerda que hay que hacer frijoles. Se acuerda de, no compré esto. Empieza a recordar todas aquellas cosas que allí no necesitan recordarse. Ay, Dios mío, empieza. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero digo, no, en el nombre de Jesús, no voy a levantar. Ay, tengo que hacer aquello. Ay, el tiempo. Y empieza. Y eso es lo que hace. El enemigo va a tratar de que, hermano, no dediquemos tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo nunca ha querido que esta clase de oración fluya en nuestra vida, porque debilita el reino de Satanás. Nunca ha querido que esta clase de oración fluya, o que la oración fluya. Yo voy terminando. Nunca ha querido, porque sabe de que su reino se debilita. Música. ¿Me entiende? Lo más alentador es que todos, por la gracia de Dios, somos capaces de alcanzar el premio de una oración poderosa en extremo, si tenemos la actitud correcta. Se lo aseguro que si logramos, yo estoy tratando de lograrlo, hermano.
anhelo, deseo. Por eso estoy enseñando esto. Yo anhelo tener una oración extrema, con violencia. Pero debe de entender que debemos de hacer la actitud correcta. ¿Cuál sería la actitud correcta que pide Dios? Termino con este versículo, Segunda de Crónicas 7:14. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y esto me impacta, y sanaré su tierra. ¿Oyó? Sanidad física y espiritual. Bien. Si se humilla mi pueblo por el cual es invocado mi nombre, y oran. Mire qué tremendo, aquí está. Yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Yo quiero que mi tierra sea sanada completamente. Mi hogar, mi familia, mis familiares, mis líderes, mis ministros, la iglesia donde yo predico, los lugares donde yo me muevo, las personas que han decidido estar bajo mi cobertura. Yo quiero que esa tierra sea sanada. Quiero que esa tierra sea liberada para que el poder de Dios se manifieste. Oye, aquí está la clave. Y la clave es humillarse y buscar como se busca el agua en el desierto. Ahí está la clave. Si mi pueblo se humillare, quiere decir que no nos hemos humillado lo suficiente para que sucedan aquellas cosas que queremos que sucedan. Cierre sus ojos, yo he terminado en este día. Quiero que oremos, hermano. Y le podamos decir al Señor, de verdad yo necesito esta clase de oración. Yo no sé si aquí habrá alguien que nunca haya recibido a Cristo y quiera recibirlo. Esta es una buena noche para recibirlo y empezar una buena relación más íntima con Dios. Una relación con el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo, esta es una buena noche para hacerlo. Tiene que levantar su mano nada más. Y nosotros vamos a orar. Pero en el nombre de Jesús queremos orar. Y si no hay nadie ahí, si quiere venir usted aquí al altar, puede venir aquí al altar a decirle: Señor, yo quiero aprender esta clase de oración. Puede hacerlo. Venga y vamos a orar. Pero primeramente voy a orar por los que están viéndonos por YouTube, también porque les participamos de esta enseñanza. Usted que está ahí, en el nombre de Cristo, si nunca ha recibido al Señor, mire, la clave está el empezar una relación íntima con Él. Esa es la clave. Y de ahí en adelante Dios se glorifica en su vida. Si usted quiere recibirlo, solo tiene que decir estas palabras que le voy a mencionar. Decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y de hoy en adelante quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.